Bueno, muy buenos días. Hoy es 20 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado con especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, egresado en 1984. Bien, el tema de hoy es el relacionado con la legalización de la audiencia de medida de aseguramiento. Bueno, en la estructura que estamos manejando de las tres audiencias pristinas o a inicio, se produce la diligencia de captura en flagrancia, en la cual pues el fiscal presentará al juez de control de garantías para que resuelva en una audiencia pues, que se conoce como la del combo, pero que son tres en una. Fundamentalmente se comienza con la legalización de la captura, de la cual ya hablamos, la formulación de imputación, en la cual también he hecho dos exposiciones, pero queda por complementarse algo en relación con la dogmática penal, justamente para la calificación jurídica de esos hechos jurídicamente relevantes que presenta el fiscal en esa audiencia de imputación de cargos. Pero por hoy voy a referirme a la audiencia que se refiere a la medida de aseguramiento. Bueno, el referente constitucional que voy a tener presente son las sentencias C-774 del 2001. Esa es una sentencia de componencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, la cual hace relación con un artículo 365 de la ley 600 del 2000 sobre la causal de libertad, cuando se vence lo que se conoce como el plazo razonable ya iniciado el juicio oral. La sentencia C-1198 del 2008, componencia del doctor Nilson Pinilla Pinilla. Esta es una providencia que se revisa y se declara la exequibilidad condicionada del artículo 310, el cual fue modificado por el artículo 65 de la 1453 del 2011. Pero antes de ser reformado por esta ley, se tocó el punto referente pues a este artículo 310. Que había sido pues referido con la ley 1142 del 2007. Después viene, también en ese año se produce la sentencia 318 del 2008 y la sentencia 425 de ese año, y recientemente la sentencia C695 del 2013. Pero entremos en materia. Decimos que inmediatamente entonces se captura a la persona en flagrancia o mediante el procedimiento de la orden de captura expedida por un juez de control de garantías a solicitud del fiscal, teniendo en cuenta pues como indica la Constitución Política en el artículo 28, que pues para ordenarse la captura de una persona debe obedecer al escrito de una autoridad judicial competente, cumpliendo unas formalidades legales y previamente definido por unos motivos previamente definidos en la ley. Esa es la reserva judicial. O sea, para aprehender a la persona se necesita ese requerimiento de reserva judicial, de acuerdo pues como lo establece la Constitución Política del 91. Antes de esa Constitución Política del 91 estaba la Constitución del 86 y pues hay un tema allí que después se puede abordar, y es el relacionado con la retención administrativa, pero habiendo salido de esa codificación, porque ahora solamente se sostuvo en ese articulado lo de la detención preventiva administrativa, que son para cumplir unos fines por parte de la policía, pero de carácter inmediato, para los cuales tienen unas características
constitucionales particulares y además pues obviamente la reserva judicial que debe imprimir todas estas actuaciones judiciales. Y la excepción pues es lo que se conoce como la flagrancia de delito. Bien, de acuerdo con esos parámetros señalados, pues el fiscal, cuando se trata de una captura en flagrancia, de acuerdo con el artículo 302 de la ley 906, pondrá inmediatamente al capturado a órdenes del juez de control de garantías, el cual dentro de un término de 36 horas, como dice la norma, pues debe ser inmediatamente o dentro de las 36 horas para que se ejerza el control de legalidad a las peticiones, primero a la legalización de captura, a la formulación de imputación, y el fiscal, de acuerdo con el 302, evalúa si cabe objetivamente la detención preventiva, pues entonces lo dejará a disposición de la autoridad, porque de no ser así, lo contrario es, si no cumple con esos presupuestos para detención preventiva, pues inmediatamente lo deja en libertad con las anotaciones o prevenciones de estar a disposición de la autoridad cuando sea requerido. Lo mismo sucede con la evaluación que debe hacer el fiscal en relación con la captura ilegal, asunto que ya fue tratado en otro tema o conferencia aparte. Entonces, presentado ante el juez de control de garantías, pues dentro de ese término constitucional y legal, para que se le resuelva el petitum de la fiscalía, en este caso particularmente en relación con la medida de aseguramiento, pues entonces el fiscal debe tener primero que todo en cuenta objetivamente los presupuestos señalados en el artículo 313 de la ley 906. Cuando es procedente la detención preventiva según el artículo mencionado, este artículo fue modificado por el artículo 60 de la ley 1453 del 2011, cuando indica lo siguiente: satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308 que veremos ahora, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Dos, que los delitos investigados de oficio, cuando la pena sea o exceda de 4 años. En los delitos señalados en el título octavo, que se refieren a los de defraudación de los derechos de autor, cuando la cuantía supere 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuarto, este punto había sido introducido con la ley 1142 del 2007 con un parágrafo, y decía que dice en este momento que cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro de un lapso de 3 años anteriores contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que se haya producido la preclusión que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Había sido declarado exequible este parágrafo del artículo 313 antes de entrar en vigencia la 1453 con la sentencia 425 del 2008, señalando pues de que en materia de configuración normativa del legislador por razones de política criminal, pues estaba bien que el legislador señale que es procedente la detención preventiva para aquellas personas que hayan sido capturadas por conducta constitutiva de delito dentro del lapso, decía la norma antes, 1 año, ahora dice 3 años anteriores. Ya han establecido los motivos objetivos en los cuales procede la detención preventiva, pues el fiscal inmediatamente deja a disposición de la autoridad, en este caso del juez de control de garantías. Evaluado objetivamente, entonces, el que debe hacer la valoración de tipo objetivo y subjetivo con unos presupuestos constitucionales y legales, pues debe ser el juez de control de garantías, figura que novedosamente se introduce con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio para Colombia con la ley 906, y que hubo de modificarse entonces el artículo 250 supra mediante el acto legislativo 03 del 2002. Pues bien,
los presupuestos entonces están ya definidos y en la legislación de la 906, el artículo 295 pues señala que hay unos principios en los cuales es procedente la detención preventiva de manera excepcional, teniendo en cuenta los principios de necesidad, de adecuación, de proporcionalidad y de razonabilidad. Esto ya venía tratado en esta sentencia C774 del 2001 del doctor Rodrigo Escobar Gil, porque cuando se evaluó un artículo del decreto 2700 del año, del decreto 2700, que era el Código de Procedimiento Penal antes de entrar en vigencia la ley 600 del 2000, pues se hizo alusión a un parágrafo señalado en este artículo del decreto 2700, en el cual pues se examinó el asunto de el plazo razonable, algo que manejamos en otra conferencia, que tiene relación con que toda persona tiene un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Entonces hubo la Corte Constitucional, por ejemplo, con la sentencia C836 del año 99, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, ya empezaba a manejarse el aspecto relacionado con lo del plazo razonable, porque para las causales de libertad actualmente ya hubo reforma del artículo 317 de la ley 906 con la ley 1453, pero antes, en la ley 600 y en el decreto 2700, que eran los códigos de procedimiento antecesores a la ley 906, esos siempre se hablaba de si era procedente o no la libertad cuando se había suspendido el juicio oral por una causa justa o razonable, digámoslo así, como estaba establecido antes de que lo tocara la sentencia de la Corte Constitucional, en la que la sentencia 1198 del 2008 del doctor Nilson Pinilla, cuando suprime de la ley 906 en el artículo 317 el asunto de justa, porque eso es ambiguo, solamente es causa razonable, quedó como tal. Esto es pues antes de que fuera modificada por la ley 1453, porque ahora en la actual 1453 pues sí se habla de causa razonable, ya no hablamos de causa justa sino causa razonable, y precisa muy bien la ley qué eventos se consideran como causas razonables. Son hechos externos ajenos a la administración de justicia, y pues ya la sentencia C1198 nos venía diciendo que el asunto del plazo razonable pues tiene que referirse no a asuntos de incuria o negligencia de la administración de justicia para que proceda la libertad. Pero entonces en estas legislaciones anteriores, la ley 600 y el decreto 2700, que eran los códigos de procedimiento anterior en materia de causal de libertad, pues no hablaba, simplemente se decía pues de que hubiese un vencimiento de términos entre una etapa y otra, pero nunca cuando se hubiese iniciado el juicio oral, que es lo que pasa hoy en día exactamente, que iniciado el juicio oral, y ya lo manejé en otra conferencia aparte, iniciado el juicio oral, pues no hay un término, la ley 906 no dice exactamente cuál es el término, y esto pues hay que retomarlo de la jurisprudencia constitucional como fuerza vinculante para los jueces, porque son fallos de carácter constitucional que son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con lo que señala la Constitución Política de 1991. Entonces, ya en relación pues con las causales de libertad, pero volviendo al punto, en relación pues con los motivos y los principios por los cuales es procedente de manera excepcional privar de la libertad a una persona,
por encima del principio de presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia, allí debe entenderse que, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pues, y lo manifestó en la sentencia 774 del 2001, cuando pues se dijo en ese entonces que los presupuestos o los principios en los cuales debe soportar el juez para decretar la detención preventiva de una persona deben obedecer a principios de necesidad, de adecuación, razonabilidad y proporcionalidad. Pero ya constitucionalmente y legalmente, con la vigencia de la ley de la Constitución Política del 91, pues la postura es que hay determinadas circunstancias, tales como están ya estipuladas en el artículo 308, por los cuales es procedente la detención preventiva, entre otros, como vamos a ver ahora. Los requisitos, dice el artículo 308, entonces, dice que el juez de control de garantías, pues a petición de la fiscal, porque es una justicia rogada, decretará la medida cuando de los elementos materiales probatorios y de la evidencia recogida y asegurados o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria, principio de necesidad, para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Igual, el numeral segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Esto último, entre comillas, que no cumplirá la sentencia, fue declarado exequible por la sentencia CC 95 del 2013, con ponencia del doctor Nilson Pinilla Pinilla. En el entendido, pues, que precisamente el legislador tiene dentro de ese poder de configuración, pues en este caso, en tratándose de los motivos y razones por los cuales es procedente decretar la detención preventiva, postulándose que ante todo, y ya lo venía diciendo la sentencia C774 del 2001 con ponencia de Escobar Gil, que efectivamente, pues entonces estos presupuestos constitucionales no solamente quedan contemplados en la Constitución Política del 91 y nuestra legislación, sino también en los dos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuáles son la ley 16 del 72 y la ley 74 del 68. El primero, la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Colombia. Ya pues también allí obviamente se indica en qué eventualidad pues puede proceder la detención preventiva, y si los fines constitucionales pues son frente pues, a un debido proceso y que está por encima de la libertad, el debido proceso, y así lo dijo la sentencia 425 del 08, que el debido proceso está por encima de la libertad, en el entendido de que no se debe partir del presupuesto de que la detención preventiva es una sentencia anticipada, sino que es con fines procesales para asegurar la investigación y el juzgamiento y una posible eventual sentencia condenatoria o cumplimiento de ella. Entonces, en un país como el nuestro, pues estos motivos por los cuales se impone la detención preventiva, pues obedecen precisamente a que el imputado, ante todo, se vaya a obstruir la justicia, y entiéndase la obstrucción de la justicia cuando sí puede causar un perjuicio a la administración de justicia debido a que puede ingerir en la práctica de los elementos materiales de prueba, porque puede interceder o puede presionar los testigos, a las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, para preservar el recaudo de material de prueba que se va a llevar a juicio, pues la persona es necesario, principio de necesidad, y es proporcional y razonable que la persona esté detenido preventivamente a efectos de que permita esa exitosa investigación. ¿Y cuál entonces constituirá un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima? Es obvio que frente a muchos delitos que suceden en nuestro país, frente a la comisión de esos delitos, pues naturalmente
lo que se protege primero que todo pues a la sociedad, en este caso a la víctima igual, la víctima que es la que, como decía en otra charla, partiendo de este asunto de la justicia restaurativa y de la justicia transicional, pues hoy por hoy hay que entender que no se debe trasladar ese derecho penal no esencialmente en la imposición de una sanción al delincuente, sino también en el resarcimiento de la víctima, entendido bajo los nuevos presupuestos que son el que se establezca la verdad, la reparación y que haya justicia. Ahora, que signifique a la persona para que podamos llegar a una posible reconciliación y una resocialización o encontrar la paz social que tanto necesitamos frente a los conflictos tanto internos como los conflictos ya por los grupos al margen de la ley, como lo decía, llámese la guerrilla o llámese los paramilitares o las bandas criminales. Pero entonces, con esa posición y ese cambio que debe orientar hoy en día, teniendo en cuenta pues, los parámetros que trae la justicia transicional, de que el Estado debe proveer para garantizar obviamente que frente a esa grave comisión de violación de derechos humanos, para que se garantice que no se vayan a repetir las mismas situaciones y reformar a las instituciones que estuvieron comprometidas en esos casos. Y es de hoy en día conocimiento a través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia en relación pues con el juzgamiento de políticos, de personas de toda posición, con este asunto pues del contubernio que ha habido de fuerzas del Estado, incluso agentes del Estado, con la delincuencia común, por sobre todo en este asunto de las autodefensas que fue legislado con la ley 975 del 2005 en esos acuerdos de paz con el gobierno de Uribe. Y ahora posiblemente lo que se pueda suceder a partir del acuerdo de paz que se pueda llegar en La Habana con la guerrilla, porque el último punto es precisamente el de la justicia transicional y de cómo le vamos a demostrar a la sociedad de que ellos se van a someter y se van a imponer penas de acuerdo a las atrocidades que se han cometido, a excepción de los delitos de lesa humanidad, o que indultos o amnistías, porque son delitos políticos, a diferencia del asunto con las autodefensas, que no cabe hablarse de delitos políticos porque ese no es su fin. Y entonces prepararnos hacia esa justicia transicional del posconflicto, a efectos pues de que pueda haber una reivindicación social frente no solamente a los actores del conflicto, sino también a la misma sociedad y a todos los que han sido víctimas de estas situaciones. Entonces, pues volviendo aquí al punto de la audiencia de medida de aseguramiento, pues esencialmente el juez de control de garantías entonces no debe solamente evaluar condiciones objetivas, sino que también debe haber condiciones subjetivas como la personalidad, la edad de la persona y otros elementos o componentes que debe tomar a la hora de decidir si impone o no una medida de aseguramiento de las que está señalada pues en el artículo 307. Ahora, el último punto, pues, él dice en el 308, pues, hace, pues, obviamente que en la lectura de los demás artículos, pues, se refiere al artículo 310, el asunto del peligro para la comunidad, cuando dice la norma, pues, que para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Y sin embargo, de acuerdo con el caso, pues valorará adicionalmente algunas de las siguientes circunstancias. Entonces ahí hay que entrar a determinar la continuación de la actividad delictiva o posible vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputen y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo, la plena de la privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional, sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Es decir, ya este punto del artículo 310, pues la sentencia C1198 del 2008 fue declarado exequible condicionado, pues porque en el entendido de que el juez de control de garantía no solamente debe partir como de los principios de necesidad y adecuación frente
o de proporcionalidad frente a la gravedad de la conducta. Es decir, no solamente decretar una detención por la cuestión de si es grave y de la modalidad de la conducta, sino que también deberá evaluar algunas de las situaciones mencionadas en sus numerales, es decir, su vinculación con actividades criminales, el número de delitos que se le imputan, la naturaleza de los mismos, hablando de si hay sentencias condenatorias anteriores por delitos dolosos, etcétera, etcétera. Entonces, esa evaluación solamente le corresponde al juez de control de garantías. Ahora, el 311 habla pues del peligro a la víctima, y el 312 que habla de la cuestión de la comparecencia, porque ese es otro aspecto importante en relación con el artículo 308.3, que se refiere a que no se va a lograr la comparecencia para una eventual sentencia condenatoria. Entonces, ahí se hace una evaluación, como dice la norma, sobre no solamente también en relación con la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, sino también con el arraigo, la falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia o los negocios o el trabajo, y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación. Este asunto fue tratado precisamente en el caso del hermano del exalcalde de Bogotá, de Samuel Moreno Rojas, en este caso de su hermano, un senador de la República, detenido por el asunto de los NULE. Y pues cuando se hace la petición de la libertad, se toca este punto en relación con la doble nacionalidad que tiene y de la posible evasión que pueda sucederse frente al compromiso que le asiste de responsabilidad penal ante el Estado. De todos es conocido, por ejemplo, la situación de la exdirectora del DAS, quien ahora está exilada en Panamá, precisamente coayudado por el expresidente Uribe, y esa situación pues pone de manifiesto que realmente pues aquí se puede burlar la administración de justicia, y a esos efectos entonces es que precisamente apunta la norma de que es posible que de pronto no comparezca a la imposición de una eventual sentencia. Entonces esos son los presupuestos que se habrán de tener en cuenta, pues obviamente al tener que resolver el juez de control de garantías el asunto pues relacionado con la medida de aseguramiento. Ahora, a ustedes les asiste y a mí también una interrogante, porque por lo menos la ley 600 establece que el código anterior, el procedimiento penal anterior, dice que no se impondrá medida de aseguramiento cuando exista una causal de ausencia o de justificación o de ausencia de responsabilidad. Hoy estas están contenidas en el artículo 32 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Entonces, a ver, aquí pues normalmente se ha dicho, y siempre cuando se hace la audiencia de medida de aseguramiento, pues lo primero que se advierte por el juez de control de garantías es que el tópico que se va a resolver allí es sobre si es procedente o no la imposición de una medida de aseguramiento. No en algunas ocasiones se puede presentar que se tengan razones por las cuales existan causales de ausencia de responsabilidad penal, y entonces normalmente se le dice pues ese es un asunto que debe debatirse no en ese momento, sino después en el juicio. Puede ser razonable el asunto, pero obviamente que cuando estamos ante la conducta punible, conocida por nosotros en la norma de como algo típico, antijurídico y culpable, pues es decir, cuando los hechos jurídicamente relevantes que hará el fiscal al momento de imputar cargos, pues tiene que pasar por todos esos filtros de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y así lo he venido diciendo en la conferencia sobre la audiencia de formulación de imputación,
de tener bien claro en la dogmática penal en relación pues con todo lo que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Aunque pues conocemos muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia y quienes hemos trajinado por estas lides del procedimiento penal en los casos, muchas veces incluso por razones de antijuridicidad material, por violación a ese principio de antijuridicidad material, donde no hay lesividad real o material de un bien jurídico, normalmente suele pasar con delitos, por ejemplo, de estupefacientes, por la cantidad mínima de dosis personal, y que al inicio del sistema de la ley 906, los que fuimos defensores públicos pues tuvimos la oportunidad y no se aceptaban los cargos porque pues era un problema más bien de tipo pues de personalidad afectada psicosocialmente por un problema de salud, y entonces no permitir que una persona resulte condenada por un delito de esos, porque de todas maneras allí pues no se estaría configurando la antijuridicidad material, si por el tipo penal de estupefacientes. Entonces, pero ¿qué evaluación se puede hacer allí? De pronto la pregunta que ustedes pueden estar haciendo, si en esas audiencias preliminares se trabaja esos asuntos. Normalmente no es así. Normalmente no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace la imputación o la calificación jurídica provisional por parte del fiscal en relación con esos hechos jurídicos relevantes, pues cada uno tiene como un rol. El juez de control de garantías pues se precisa es para que no haya una violación a los derechos fundamentales, mientras que el fiscal pues tendrá su rol porque él tiene la carga procesal de demostrar la responsabilidad, y a la defensa le asiste esa la presunción de inocencia, o la presunción de inocencia que le asiste a todo procesado hasta que no salga judicialmente responsable. Entonces uno no puede como influenciar o ingerir en la calificación jurídica que hace el fiscal, porque pues si esas equivocaciones que el ente acusador puede tener posiblemente le van a servir para la defensa posteriormente, porque pues conocemos algo como es el principio de congruencia entre la formulación de imputación, y si no hay aceptación de cargos allí, pues el proceso sigue adelante, mientras que si hay aceptación de cargos, pues lo que debe venir inmediatamente es la sentencia condenatoria, siempre y cuando no se hayan violado derechos fundamentales, porque si no habría que declarar la nulidad, como en algunos casos se ha presentado, por falta de consentimiento, por estar viciado el consentimiento, etcétera, etcétera. Porque sabemos muy bien que cuando se acepta en cargo, pues no es retractable, es irretractable, a no ser que haya violación de derechos fundamentales, como digo, para que se declare una nulidad y vuelva otra vez a esa instancia a formular imputación para que se haga la corrección del caso. Pero el principio de congruencia, dado está de que si se adelanta al proceso, al juicio, pues entonces siempre tiene que ir compaginado entre la formulación de imputación de cargo, la resolución el escrito de acusación con esos hechos jurídicamente relevantes, y posteriormente, después del debate, cuando hace de manera una calificación de manera circunstancial el fiscal, porque al fin de cuentas pues él es el que debe pedir si se condena o no se condena, él es el que tiene la carga de la prueba. De manera pues que entonces bajo esos presupuestos, pues entonces muchas veces en esas audiencias a inicio que se hacen, pues suelen suceder todas estas variantes jurídicas y situaciones particulares en las que pues cada audiencia tiene centrada una discusión puntual, y la cual pues se ha venido indicando que esas audiencias pues no debe salirse de esos parámetros y que debe estar circunscrita exclusivamente a ese punto especialmente. Si se trata de legalización de captura, pues entonces al punto de resolver si hay flagrancia, no hay flagrancia, cuasi flagrancia, todos los presupuestos que rodean la flagrancia, si es captura legal o si es captura ilegal.
Ya después la formulación de imputación, al fin de cuentas es un acto meramente de comunicación que no le cabe ningún recurso, pues entonces es para ese evento. Y ya la medida de aseguramientos, pues si bien es cierto, permite una controversia ya. Ahí sí hay que hacer claridad de que la norma, el artículo 306, permite entonces que en relación con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, entonces se evaluarán en la audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Pero entonces esa controversia pertinente es en alusión estrictamente a los presupuestos que señala el artículo 295 sobre necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad que deben acompañar a la imposición de medida de aseguramiento, de acuerdo pues a las cláusulas señaladas en el artículo 307 sobre privación de la libertad, bien sea intramural o la domiciliaria, o las no privativas de la libertad, en que habla el literal B del artículo 307. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy importante que tengamos en cuenta nosotros todos estos conceptos traídos en la jurisdicción de carácter constitucional, porque que apoyan entonces estos articulados para la imposición de la medida de aseguramiento. Igualmente hay que tener muy en cuenta la reciente ley 1709 del 2014, que es la descongestión carcelaria, porque ella hace una variante y una modificación, sobre todo en prisión domiciliaria, en la condena de ejecución condicional, en estos eventos que hubo una modificación, y hay un catálogo allí que dentro de lo que se conoce como política criminal entonces deben de ser evaluados. Principalmente hago alusiones al artículo 314, ¿no? 314, que habla de la prisión domiciliaria, porque allí pues hay que evaluar las circunstancias en que es procedente la domiciliaria para pues cuando se trata de algunos casos, sobre todo dentro de ese principio de igualdad de personas que requieren cierto manejo, como son por ejemplo en el 317, en el numeral el 314, claro, de la sustitución de la detención preventiva en su numeral es 2, de acuerdo a que sea mayor de 65 años, del 3 cuando le falten 2 meses o menos para el parto, por grave enfermedad, numeral 4, y quinto cuando la madre es cabeza de familia, porque entonces estos presupuestos sí hay que tenerlos, tener en cuenta entonces el análisis que hizo la Corte Constitucional sobre este tópico en una de las sentencias que hago mención aquí, para que entonces sea procedente esa detención, sustituir la detención preventiva que no sea intramural sino la domiciliaria. Esas eventualidades hay que examinarlas porque al momento de la imposición de la medida de aseguramiento entonces se puede sustituir la detención preventiva por la domiciliaria si se cumplen esos requisitos. Lo que pasa es que hay que andar rápido y la recomendación es que se haga rápidamente, porque en esas diligencias del combo que se hacen dentro de las 36 horas hay que llegar con el soporte técnico en esa audiencia de medida de aseguramiento para que pueda por lo menos quepa la detención domiciliaria según las circunstancias. Dejemos hasta ahí nomás, entonces en otra oportunidad vuelvo a ampliar el tema. Muchas gracias. No se les olvide, estas son clases virtuales. La única finalidad que con ellas tengo es de hacer academia, de que se haga pues difundir el pensamiento. Pienso yo que hay que aprovechar las redes sociales con estas finalidades. Ese es mi único objetivo. Pueden consultar entonces en YouTube las diferentes conferencias que estoy subiendo con el nombre mío, Miguel José Escobar Jiménez, o también pueden ver la página en la web abogadomje.com. Cualquier inquietud también me la pueden hacer llegar. El teléfono celular es 321-722-1617. Cualquier sugerencia que ustedes puedan hacerme, yo ya las puedo recibir con mucho agrado. Muchas gracias.